ser y vivir. Y esta reflexión va a ser la continuación de nuestra serie en Juan, pero es muy apropiada para finalizar el año y también para comenzar el año. Así que quiero que juntos me acompañen a Juan capítulo 15 y que revisemos juntos algo que he denominado un sermón que tiene como objetivo que pienses en aquellas cosas que deberían ser tu objetivo para el siguiente año. Gracias. Es el tiempo en donde nos hacemos resoluciones. Es el tiempo en donde recordamos algunos compromisos con nosotros mismos, con el Señor. Y durante este tiempo quiero que pienses en eso. Vamos a leer juntos Juan capítulo 15 desde el versículo 7 hasta el versículo 17. Leámoslo juntos. La palabra del Señor dice así: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que dé mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Y este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto, y que este fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Mis hermanos, esto es lo que dice la palabra de Dios. Y yo quiero que oremos al Señor para que nosotros podamos ver lo que dice el mismo Señor Jesús a sus discípulos. Recordemos un poco del contexto. El Señor Jesús está prácticamente despidiéndose, dándole a ellos su último mensaje de esperanza, de consuelo en medio de una realidad en donde ellos van a experimentar que va a ser muy difícil creer en Jesús. Si pensáramos esto en un contexto en donde, como hoy sabemos que aumentan las guerras, que hay diferentes circunstancias alrededor de nosotros, que sabremos que vendrán cosas buenas el año que viene, pero también habrán circunstancias que traerán sufrimiento. Entonces, también es una buena manera de pensar que esto que era un consuelo para aquellos que no sabían lo que les vendría, también será un consuelo para ti. Y quiero que veas este texto como una manera en la que Dios está invitando a sus discípulos a vivir un estilo de vida que va a sostenerles aún en medio de lo que sea que venga. Y lo que sea que venga el año, si tiene el objetivo de lo que Cristo ha planteado en este texto, entonces lo que dice este texto, adelantando una promesa que habla este mismo texto, es que tú serás fructífero, que tendrás gozo. A pesar de lo que sea que venga, tu vida dará fruto y entonces serás alguien gozoso. Y todos queremos tener un estilo de vida en donde podamos ver precisamente que la presencia de Dios produce fruto y que produce gozo, que hay seguridad y tantas cosas hermosas que solamente Dios puede proveerte. Así que quiero que oremos, para que sepas que hoy providencialmente Dios te ha traído para que puedas proyectarte el año que viene
de esta siguiente manera, como Jesús mismo instruyó a sus discípulos que se proyectaran. Oremos juntos al Señor. Dios nuestro, gracias. Es tu plan que hoy estemos aquí. Es tu plan que tu palabra sea predicada desde esta determinada porción. Señor, qué bueno es que tú nos hayas traído a escuchar tu voz a través de tu palabra. Pero también qué bueno es que reconozcamos que a veces se nos olvida que a quien venimos a escuchar es a ti. Porque nuestros ojos nos engañan y vemos a un hombre, vemos a personas. Pero es tu palabra, Señor, son tus designios, tus decretos expuestos a tu pueblo. Y queremos rogarte que nos ayudes a entenderlo así, como un consejo lleno de amor y de misericordia para aquellos que necesitan creer en medio de un mundo que trae dificultades y que nos lleva a tentarnos, a poner nuestra confianza en otras cosas. Pero tú, Señor, marcaste un camino claro hacia un objetivo cristiano que todos deberíamos tener y lo planteaste justo en el momento necesario a tus discípulos ahí, justo antes de irte, para que nosotros hoy pudiéramos leerlo y también aferrarnos a esa verdad. Yo te ruego por mí, Señor, que pueda transmitir el mensaje de amor y de gracia, de verdad, que tú transmitiste en carne y hueso a tus discípulos, para que hoy ese mensaje sea nuestra vida y nuestro sustento en permanecer en tu amor por pecadores como yo, y en amar a pecadores como tú los amas, Señor. Te rogamos que una revelación acerca de tu gran amor hoy en este momento inunde nuestra conciencia. Espíritu Santo, haz tu obra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Mis hermanos, el que tenga oídos para oír la palabra de Dios, que oiga. Durante este tiempo vamos a estar hablando acerca de algo muy especial, y es el amor. Durante mucho tiempo el amor ha inspirado películas, ha inspirado canciones, ha inspirado novelas, y muchas cosas suceden alrededor del amor. Una de las cosas que sucedió en un himno atemporal es una canción muy conocida, se llama Where is Love, y está inspirada en un desamor. Y lo que expresa esta canción es una pregunta. El estribillo de la canción es: ¿qué es el amor? Y todo el tiempo está preguntándose ¿qué es el amor? Haciendo referencia a cuál es el verdadero significado de esto que mueve a tantas personas, de esto que sostiene a personas, que inicia guerras, que mueve motivaciones de continentes. La gente viaja por amor, invierte por cosas que tienen que ver con el amor. Y sobre todo, una de las cosas importantes que podríamos también preguntarnos es: esta necesidad y esta narrativa del amor refleja una necesidad del ser humano de experimentar y navegar por medio de relaciones que producen altas y bajas que acompañan el amor. Y la razón por la que eso sucede es porque Dios creó el mundo en amor, porque Dios mismo es amor, y porque todo lo que nosotros conocemos de Él hacia nosotros es una muestra de su gracia, de su misericordia y de su amor. Así que durante este tiempo quiero que pienses que si Dios quisiera que hicieras una cosa o dos cosas durante el año que viene, a pesar de que todos tengamos planes diferentes, a pesar de que todos tengamos situaciones diferentes, estados emocionales, crisis, economías diferentes, edades diferentes, contextos diferentes, el Señor Jesús con sus discípulos fue claro acerca de lo que Él esperaba que les dirigiera, les sostuviera, les llenara de gozo y que produjera fruto en ellos. Y hoy quiero que tú te vayas con esto como un objetivo para el año que viene. Yo quiero que tú pienses que el Señor Jesús indicó a sus discípulos algo muy claro, que yo quiero que consideres que sea tu objetivo para el año que viene. Lo que quiero que recuerdes es que permanezcas en el amor de Dios. Permanezcas en el amor de Dios por pecadores como tú y como yo. Y que ames a pecadores como tú y como yo.
Si en algo pudiera resumirse lo que es la vida cristiana, es conocer el amor de Dios. Pablo hablaba y oraba acerca de sus discípulos que puedan conocer la profundidad del amor de Cristo. Si en algo se caracteriza la vida cristiana es la realidad inmensa de conocer el amor de Dios por pecadores como tú y como yo. Pero también como ese amor que conocemos en Él se manifiesta en amar a pecadores como tú y como yo. Y si pudiéramos pensar en ese como un objetivo para el siguiente año, sería uno de los objetivos más ambiciosos que te pudiste trazar durante toda tu existencia, que puedas permanecer en el amor de Dios. Porque permanecer es un estilo de vida, permanecer es un caminar, una meditación constante. ¿Y cuán difícil es permanecer? Nos distraemos. Así que ya, por ende, esa indicación que Jesús da a sus discípulos es una indicación casi imposible. Y hoy vamos a ver cómo será posible responder a la indicación, a la instrucción de Jesús de permanecer en el amor de Dios y amar a otros pecadores como nosotros. Eso lo vamos a ver en 3 puntos esta mañana, y es lo primero que quiero que recuerdes. El llamado que el Señor Jesús está diciéndole a sus discípulos es tan hermoso, tan especial, y también son mensajes para ti. Lo primero que quiero que recuerdes es que tienes que gozarte en permanecer en el amor del Padre. Gozarte en permanecer en el amor del Padre. Esto lo vamos a ver en el versículo 7 al versículo 11. El segundo punto va a ser: el Señor Jesús te envió a amar con el amor que Él te ha amado. El Señor Jesús te envía a amar con el amor que Él te ha amado. En el versículo 12 y 15 vamos a ver esto. Y el último punto que vamos a ver es que si has creído en Dios, has sido designado para que vayas y des fruto amando. Si has creído en Dios, Él te ha designado para que vayas y des fruto amando. Vamos a ver esto en el versículo 16 y en el versículo 17. Y por último, y también como comienzo, mi propósito durante este tiempo es que permanezcas en el amor de Dios por los pecadores como tú y ames a los pecadores como tú. Así que empezando durante este tiempo vamos a meditar en el primer punto, y es: gózate en permanecer en el amor del Padre. Creo que este texto de parte de Jesús mismo está indicando a los discípulos que se gocen en permanecer en el amor del Padre. El versículo 7, la palabra del Señor dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Vamos a ver qué quiere decir esto de pidan lo que quieran y les será hecho. Seguramente es una de las afirmaciones que más nos llama la atención de este texto. Pero antes de ir allá, vamos a ver entonces este condicional que vemos en el versículo 7. El Señor Jesús dice: si permanecen en mí. Ese es el condicional para que tengamos entonces esa promesa que Jesús mismo está diciendo: pidan lo que quieran y se les será hecho. Es decir, si permanecen en mí, pidan lo que quieran. Entonces, lo primero que necesitamos entender es qué significa permanecer. Y como les mencionaba ahora, la palabra permanecer es habitar, es estar constantemente en una posición. Es como cuando tú permaneces en tu casa, permaneces en un trabajo, permaneces en una decisión, continúas habitando constantemente en esto. Pero no es cualquier permanecer, sino que el Señor Jesús dice: permanezcan en ¿qué? En mí. Ahora la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo podríamos entonces gozarnos en permanecer en el amor de Dios? Que es el primer punto. ¿Cómo podrías para el siguiente año experimentar el gozo que produce permanecer en el amor del Padre? ¿Cómo es posible? Y Jesús, con palabras muy sencillas para ti y para tus discípulos, quiso dejar muy claro cómo alguien puede permanecer en el gozo que produce estar en el Padre. Dice el versículo 7, dice: permanezcan en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Así que la conexión directa con la permanencia que Jesús dicta o instruye a sus discípulos es permanecer en las palabras de Él.
Una persona que permanece en Jesús es una persona que permanece en las palabras de Jesús. Porque es a través de la predicación, es a través de la palabra revelada de Dios que Él se da a conocer. Nosotros no podemos tener una relación con una persona si nosotros no tenemos comunicación con esa persona. Y la manera más efectiva en la que Dios decidió que tú te puedas gozar y permanecer en Él es a través de su palabra, porque a través de su palabra revelada más específicamente en Cristo, entonces nosotros conocemos quién es Dios. Nosotros conocemos su hermosura, su belleza, su grandeza, su seriedad, su fidelidad, su gracia. Entonces, cuando meditamos en sus palabras, y así como dice Cristo mismo, sus palabras permanecen en nosotros, entonces nosotros podemos permanecer. Así que no esperes permanecer gozoso en una vida cristiana si la palabra de Dios no abunda en ti. Así que desde ya podríamos pensar en aplicaciones. Jesús estaba diciendo a los discípulos que eso era lo que les iba a ayudar a mantenerse firmes. Mis amados, seguramente tú no vas a tener la persecución que tuvieron los discípulos en esa época. Nerón crucificando cristianos, incendiándolos, quitándoles sus derechos, imponiendo sus poderes. Pero ¿cuáles son las cosas que nos llevan a nosotros a la desesperación? ¿Cuáles son las cosas que hacen que nosotros veamos vidas infructuosas, tristes, matrimonios fracasados, hijos perdidos, un trabajo sin propósito? ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? El ser humano olvida quién gobierna, olvida quién provee su seguridad, quién le da más amor del que necesita tener en las situaciones difíciles, y entonces empieza a vivir por su cuenta. Y cuando empieza a ver a su jefe, no, yo estoy perdido en las manos de este señor, esta señora. Cuando empieza a ver a su esposo, yo estoy perdido. Pero cuando una persona medita y permanece en las palabras de Cristo, siempre hay esperanza, siempre hay poder, siempre hay fuerza, siempre hay verdad, siempre hay una salida. Porque Cristo es el Salvador, es el inicio de todas las cosas. Matthew Henry dice: si mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran a mi Padre en mi nombre y les será hecho. Entonces, lo que él explica es cómo se mantiene nuestra unión con Cristo por medio de la palabra. Y si nosotros estamos meditando en la palabra de Dios, nuestra mente abunda en la palabra de Dios, entonces nosotros no vamos a empezar a pedir conforme solamente a nuestros placeres. Entonces, aquello en lo que confía Jesús, de que pidan lo que quieran y se les será hecho, es que si alguien ha tenido la capacidad de permanecer en las palabras de Dios, es porque Dios mismo le ha dado potestad de que crea en ese mensaje, y asimismo lo que pida será conforme a la voluntad de Dios. No hay nadie que pueda permanecer en la palabra de Dios que Dios no le haya dado el poder de permanecer. Así que si alguien pide que permanezca en la palabra de Dios, será alguien que pida conforme a lo que ese Dios es. Si alguien está permaneciendo en lo que Dios dice a través de su Hijo revelado, cree en eso, decide seguirlo, decide vivir en esa palabra, entonces va a ser muy difícil que pida algo que no sea conforme a esa palabra. Entonces, ¿cómo podemos experimentar el gozo del amor de Dios? Permanece en el amor de Dios por pecadores. ¿Qué es Cristo? Cristo es el reflejo, la revelación de un Dios que vino a amar a pecadores. Pero si la palabra de Dios es tu guía, es tu monitor constante, si esa palabra es la que te guía, la que te direcciona, entonces permanecer en Cristo va a determinar también tus peticiones, las cosas que anhelas. Y entonces vas a ver que cuando pides conforme a la voluntad de Dios, tus oraciones reguladas por la palabra de Dios empezarán a tener respuesta.
Empezarás a ver cómo Dios está contigo conforme a su voluntad, porque su palabra que permanece en ti empieza a dirigir tus pasos hacia lo que Dios desea. Entonces, ¿cómo experimentamos ese amor? Permaneciendo en su palabra y anhelando pedir conforme a su palabra. Meditar en el amor de Dios es saber que su palabra es la revelación suficiente para con nosotros, y conforme a su palabra nosotros empezamos a dirigirnos, y ese amor del Padre fluye a través de esa relación que desea vivir conforme a esa palabra, que permanece. El versículo 8 dice la palabra del Señor: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así prueben que son mis discípulos. Entonces el Señor Jesús está diciendo que esta relación en la que nosotros permanecemos en la palabra de Él y Él nos respalda en una vida conforme a Él, dará fruto y Dios se glorificará en esas vidas. Así como dice el versículo 8, en esto es glorificado. ¿En qué es glorificado? En que nosotros permanezcamos en su palabra y que Dios responda a las oraciones de corazones que anhelan vivir para su gloria. Y entonces en esa gloria que Dios se lleva con aquellos que piden conforme a su voluntad, entonces Dios permitirá que esas personas den mucho fruto, que se parezcan más a Él, que gente conozca a Dios a través de ellos y que ellos tengan lo que necesitan para seguir viviendo para su gloria. Y tiene un propósito, y es que puedan probar que son sus discípulos. Miren lo hermoso del versículo 8. Dios se glorifica en responder las oraciones de aquellos que piden conforme a su gloria, y Dios se glorifica en eso, y además a través de esa dinámica de relación amorosa entre aquellos que confían en Él y aquellos que piden conforme a su voluntad y aquellos que reciben sus respuestas, Dios es glorificado. ¿Se imaginan la hermosura de relación? Dios quiere glorificarse en una relación en donde es evidente que Dios responde las oraciones de alguien. Dios quiere mostrarle al mundo que sus discípulos son respaldados por Él. Él quiere mostrarle al mundo cuánto ama a su pueblo. Él quiere mostrarle al mundo cuánto te ama si es que tú has creído. Versículo 9. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Y el versículo 9 nos ayuda a entender cómo es esto posible. Bueno, lo que dice el Señor Jesús es que el Padre ha amado eternamente al Hijo. Y lo ha amado de tal manera que estuvo tan seguro aún de enviarlo a la muerte, porque su amor le rescataría aún de las fauces de la muerte. Pero entonces el Señor Jesús dice: yo también los he amado. Es como si Él estuviera comparando la manera grandiosa que Dios derrama su amor sobre su Hijo, que sí lo merece, como una manera en la que, aunque nosotros no lo merezcamos, Jesús nos ha amado con la misma dimensión del amor que el Padre ha amado al Hijo. Y por eso Jesús otra vez dice: permanezcan en mi amor. Es como que Él está argumentando: lo más seguro que tienes es mi amor. Lo más seguro que tendrás el año que viene no son tus proyecciones, no son tus ahorros, no son oportunidades laborales, no es tu amor, no es que consigas aceptación. Lo más importante y lo más seguro que tienes es el amor de Cristo. Porque Cristo es la única evidencia tangible de que Dios realmente puede amarnos. Por la manera en la que envió a su Hijo en misión para rescate, entonces nosotros tenemos seguridad de que Dios puede amar, puede ser fiel. Entonces la pregunta es ¿cómo lo hacemos? Ya respondimos diciendo: permaneciendo en su palabra. Pero si pensamos en algo práctico, el versículo 10 nos apunta a algo importante. Dice: si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
Entonces, ¿cómo podemos permanecer en el amor del Padre? La palabra de Jesús puesta en práctica va a ser la manera. Lo que Jesús está diciendo es, van a haber ataques, van a haber situaciones difíciles, van a haber momentos complicados, pero tu refugio va a ser la obediencia a mis mandamientos. Si guardan, la palabra guardar es atesorar, que lo más valioso para ti no es voy a hacer planes y entonces con el tiempo que me quede busco a Dios. Yo hago mis planes y después Dios que los respalde, sino que lo más importante del año que venga sea meditar tanto en las palabras de Jesús, que sean mi tesoro, mi seguridad. Y eso va a ser la garantía de que tú puedas ver el amor de Dios manifestándose en todo lo que eres. Y el ejemplo de eso lo pone Cristo mismo diciendo, yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús está diciendo, miren, lo único que a mí me ha salvado en este mundo es como si Él estuviera diciendo, estoy poniendo palabras en la boca de Jesús. Podríamos suponer, mi vida es un ejemplo de que mi única seguridad es permanecer en el amor de Dios. Mi seguridad, lo que dice es, versículo 10, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús dio el modelo de cómo gozarnos en medio de una ciudad, en medio de una crisis, en medio de un mundo que tiene tantas cosas terribles como este. Entonces, ¿cuál va a ser tu seguridad el año que viene? Permanecer en el amor de Dios. ¿Y cómo Jesús permaneció en el amor de Dios? Guardando los mandamientos del Padre, obedeciendo lo que el Padre le había dicho que hiciera. Jesús experimentó permanecer en el amor de Dios obedeciendo los mandamientos del Padre. ¿Y dónde encontramos los mandamientos del Padre? En la palabra de Cristo, en la palabra de Dios. Así que mi hermano amado, gózate en permanecer en el amor del Padre, pero permanecer en el amor del Padre tiene un cómo y es a través de su palabra, es obedeciendo su palabra. Así que mi hermano, permanece en el amor de Dios por pecadores como tú y ama a pecadores como tú. El versículo 11 dice, estas cosas les he hablado ¿para qué? Miren lo hermoso, miren el propósito de Jesús. Jesús quería que ellos fueran cristianos aburridos, aislados del mundo, que no disfrutaran, que se la pasaran ahí aburridos. No, versículo 11 dice, estas cosas les he hablado ¿para qué? Para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. La palabra perfecto quiere decir madurez. Entonces, ¿qué era lo que quería Jesús? A pesar de que ellos iban a ser perseguidos, a pesar de que iban a tener circunstancias complejas para creer, Él quería que ellos se la gozaran. Él quería que ellos estuvieran completamente seguros y satisfechos aún en las circunstancias. A pesar de la persecución, Jesús les dice, permanezcan en las palabras, obedézcanlas, porque cuando ustedes vivan así, van a estar gozosos a pesar de lo que venga. Si tú permaneces en la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios, entonces vas a disfrutar de la promesa que Jesús dice. Vas a estar gozoso cualquiera que sea la circunstancia. Ahora, recordemos, este mensaje de seguridad en la palabra de Dios, este mensaje de llevar a la práctica la palabra de Dios y de gozarnos en el amor de Dios, es un mensaje exclusivista. ¿Qué quiere decir? Este es un mensaje que estaba siendo predicado ¿a quiénes? No a las multitudes. No era un mensaje que estaba siendo predicado a cualquier persona que pasaba en la calle. Jesús estaba en correcta intimidad con sus discípulos, haciéndoles a ellos los beneficiarios de esa promesa. Es decir, aquellos que no se han arrepentido y no han confiado en Jesús como su Salvador, la vida va a llevarles por delante. No van a poder experimentar el gozo que produce permanecer en la palabra de Dios. Es más, cuando van a la palabra de Dios, en lugar de experimentar gozo, experimentan angustia, aburrimiento, desesperación, despropósito.
prefieren hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo, porque no tienen las características que esta audiencia tenía. Entonces, es muy importante que tú puedas preguntarte esto y puedas cuestionarte. Para ti entonces, ¿cuál es tu seguridad? Y muchas veces nuestro gozo y nuestra seguridad y nuestro anhelo de permanecer no es permanecer en la palabra de Dios, porque tal vez nunca hemos experimentado el gozo que produce. Entonces nos gozamos mejor en trabajar, porque creemos que esa es nuestra seguridad, nuestra plenitud, nuestra garantía, nuestra paz. Nos gozamos en relacionarnos con muchas personas, estar todo el tiempo en relaciones, todo el tiempo, y aunque no tiene nada de malo trabajar ni tener relaciones, tal vez nos gozamos más en permanecer con personas porque estamos buscando plenitud, estamos buscando seguridad, estamos buscando ser amados, estamos buscando aceptación. Pero aquellos que son discípulos de Jesús saben que su todo y su seguridad está en el amor del Padre. Así que si todo y tu seguridad no está en el amor del Padre, hoy puede ser un día en donde tú reconozcas. Y que puede ser un día de arrepentimiento en donde tú digas: Dios, yo creo que tus mensajes me parecen muy bonitos, pero realmente yo no creo. ¿Cómo es posible de que viene la vida si yo no trabajo? Entonces, sí, claro, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que ser una persona organizada. Pero mis amados, Jesús está hablando de un estándar mucho más alto de la vida. ¿Cuál diferencia habría entre una persona que no cree en Dios y una persona que sí cree? Jesús está proponiendo una promesa mucho más grande, y es la promesa de que el amor de Dios, el amor de aquel que gobierna todas las cosas, rodee a aquellos que le siguen. Y eso no es comparado con tu disciplina, con tu esfuerzo, con tu dinero. Debe ser mucho más grande. Ahora, si tú te quieres solamente enfocar en que el gozo sea lo que tienes en el bolsillo, los esfuerzos que puedas hacer, tu inteligencia, tu carisma, tus fuerzas o tu comodidad, entonces nunca conocerás realmente la seguridad que Jesús estaba proponiendo aquí. Estos hombres se iban a enfrentar al gobierno más asesino, más atroz, más poderoso que había, que era Roma. Pero Jesús decía: permanezcan en mi amor, estarán gozosos, tendrán lo que necesitan. Mi amor será suficiente en la peor de las circunstancias. Y eso es la fe, mis amados. La fe es que tú puedas creer que el amor de Dios para ti es suficiente, y en eso te gozas. Así que yo te pregunto, una pregunta que debes hacerte: ¿tú te gozas en permanecer en la palabra de Dios, en obedecerla? ¿Te produce gozo eso? Tal vez estás enamorado de la teología, de la intelectualidad. Tal vez te gusta escuchar bonitos mensajes. Pero mi pregunta para ti es: ¿permanecer en la palabra de Dios es tu deleite? ¿Es tu gozo? ¿Es lo que te produce más seguridad? Es una buena pregunta. Mis amados, el amor solamente puede disfrutarse cuando hay una relación de comunicación correcta. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio es uno de los ejemplos que la palabra de Dios usa para ayudarnos a entender cómo funciona la relación con Dios. Y hay dos cosas que pueden arruinar un matrimonio gozoso. Cuando una persona de los dos, o tal vez los dos, solamente se relacionan con la otra persona para hablarle de sus expectativas o exigencias. Entonces todo el tiempo las relaciones tienen expresiones como, por ejemplo: ¿por qué tú no hiciste esto? Tú deberías hacer esto. ¿Por qué no hiciste lo otro? Yo esperaba que hicieras esto. Me gustaría que hicieras lo otro. Entonces esa relación de exigencia no te hace sentir amado. No te hace sentir amado. Porque no sientes que alguien que te está amando, sino como alguien que te está diciendo: si eres esto, entonces sí te amo. O como si le estuvieras diciendo a la otra persona: si tan solo fueras esto, entonces yo te amaría. Y eso arruina un matrimonio.
Y muchas veces somos así con Dios. Creemos que Él nos está tratando de esa manera, que nos está mirando diciéndonos, si hicieras esto, entonces yo te amaría más. Y creemos que si hacemos más cosas buenas, entonces Dios nos amará más. Pero lo que está diciendo el Señor Jesús aquí es: permanezcan en mis palabras y mis palabras obedézcanlas. Entonces el gozo se perfeccionará en ustedes, pero no por producto de nuestra obediencia, sino por el efecto que produce la palabra de Dios. Otra cosa que arruina el matrimonio es cuando te dejas de interesar por dar. Entonces la otra persona no recibe un amor, no recibe un abrazo, no recibe una bonita palabra. Entonces la otra persona que concluye: no me aman. Entonces, así mismo sucede con el Señor. Si nosotros creemos que Dios nos está mirando desde arriba como un Dios simplemente que nos exige, pues no vamos a experimentar su amor. Pero si nosotros no nos procuramos dedicar tiempo para cultivar una relación con Él, escuchar su palabra, que Él nos escuche a nosotros, pasar tiempo con Él, nosotros no vamos a poder meditar en su palabra como una fuente de gozo. Con el Señor, si le ves como un Dios exigente, no disfrutas de su amor, pero si no cultivas, tampoco le disfrutarás, porque no puedes experimentar qué es eso que Dios llama amor. Así que hoy debes recordar permanecer en el amor de Dios por pecadores como tú, y que ames a pecadores. Pero empezando con ese objetivo, realmente tenemos un gran problema, y es que nosotros no amamos a Dios como deberíamos. Nosotros no amamos a Dios como deberíamos amarlo, y si empezamos el año poniéndonos el objetivo: este año voy a permanecer más en el amor de Dios, entonces tenemos un gran problema, porque es precisamente la razón por la que Jesús vino, que nosotros no amábamos a Dios. Y por eso el punto 2 nos recuerda cuál es nuestra esperanza. El punto 2 dice: el Señor Jesús te envió a amar con el amor que Él te ha amado. ¿Por qué nosotros podemos amar a Dios y el siguiente año decir que mi objetivo sea amar más a Dios y amar más a mis hermanos? ¿Por qué nosotros podríamos poner ese objetivo? Bueno, el Señor Jesús les dejó a los discípulos esto claro. El versículo 12 dice la palabra del Señor: este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. Así que, ¿por qué pensamos que este texto podría ser bueno para que tú te proyectes con un objetivo para el 2026? Porque Jesús ya lo ordenó a sus discípulos. Si tú eres un discípulo de Jesús, entonces tú debes obedecer este mandamiento, porque es Dios mismo diciendo: obedece esto. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Entonces, si nosotros ponemos la primera parte de este mandamiento sola, entonces nos vamos a encontrar todavía con un estándar más alto. No solamente amar al Señor, sino que ahora también tengo que amar a los otros. Pero cuando vemos la segunda parte, dice: así como yo los he amado. ¿Y qué significa esto, así como yo los he amado? Es que Él está diciendo: amen a las personas tal cual como yo estoy mostrando mi amor a ustedes. Como yo les mostré mi amor, ámenlos. Y ahora sí, ¿cómo es esto? ¿Cómo Jesús amó? El versículo 13 dice: nadie tiene amor mayor que este, que uno que dé su vida por sus amigos. Entonces, ahora Jesús la puso más difícil. Jesús no solamente está diciendo: permanece en la palabra de Dios, gózate en ella, sino también ama a las personas como yo los he amado, entregando la vida. Entonces Jesús está diciendo: mi mandamiento es que tú entregues tu vida por la gente, por tus hermanos. Pero cuando vemos que Jesús dice que nadie tiene amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos, vemos el mensaje hermoso del Evangelio que transforma a aquellas personas como tú y como yo, que no podíamos amar a Dios, que no podíamos amar a nuestros hermanos, mucho menos en la iglesia, mucho menos a los que no son de la iglesia. El apóstol Pablo en Romanos 5
Versículo 7 en adelante nos expresa qué fue lo que pasó. ¿Cómo es posible que nosotros podamos proyectarnos en gozarnos en amar a Dios y en amar a los demás? Dice la palabra del Señor, ciertamente, oigan muy bien, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que dice la palabra de Dios es que tal vez dentro de muchas personas hayan algunos que tengan la osadía, la valentía de entregar su vida por alguien bueno, por alguien que valga la pena reemplazar. Pero lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5, versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, lo que está exponiendo aquí el apóstol Pablo es la definición de lo que Jesús está diciendo a los discípulos ahí en Getsemaní, cuando ellos están escuchando cuáles son sus recomendaciones para cuando Él ascienda. Él está diciendo que amen a los otros, así como Él entregó su vida. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Jesús entregó su vida por alguien que no lo merecía, como dice Romanos 5:8. Dios muestra su amor en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa ser pecadores delante de Dios? Dios es un Dios perfecto. Él está en su trono destellante, de resplandor, de santidad. Su dominio no tiene fin. Él gobierna sobre todo. Todo lo que lo ve se rinde ante sus pies. Donde quiera que su dedo señala y Él determina, se hace, porque Él es Dios. Los infiernos tiemblan al escuchar su voz. Los demonios decían al verle llegar en forma humana, ¿qué tienes contra nosotros? Pedro, al ver los milagros de la multiplicación de los peces, cae delante de él y dice, apártate de mí. Isaías decía, soy hombre de labios inmundos. Cuando alguien ve la santidad de Dios y su grandeza, puede darse cuenta que Él es un Dios que no admite engaño, pecado delante de Él. Pero Dios en su misericordia nos muestra su amor, aunque Él es santo. Muestra su amor, aún con pecadores, yendo a morir por ellos. La muerte significa el pago por los pecadores. Entonces, la incapacidad de amar en tu corazón, la incapacidad de amar a Dios, la incapacidad de amar a tus hermanos es revertida por el Dios que es capaz en todo su esplendor de amar a pecadores. Entonces, aquellos que confían realmente en aquel que ha pagado por su corazón incapaz de amar, hoy tienen por su obra, por su gracia, por su redención, por su justificación, la capacidad de amar a Dios y amar a los otros. Porque el amor de Cristo es capaz de cambiarlo todo. Así que yo quiero decirte hoy, mi amado, si tú amas, has visto un pequeño destello de amor hacia Dios, solamente ha sido porque has confiado en Jesús, y el amor capaz de amar a los pecadores te ha transformado para que hoy tú puedas ver un pequeño destello del amor de Dios, y debes gozarte, permanecer en su palabra, porque todo el amor de Dios está dispuesto para ti. Y tu seguridad será recordar que Dios te amó, que Dios te cuida, que Dios provee para ti, que Dios tiene un futuro asegurado en sus manos para ti. Pero mi amado hermano, terminando este año y comenzando un año que viene, yo quiero rogarte, si tú no tienes amor por Dios, si tú no has visto cómo te gozas en su palabra, si tú no ves cómo te apasionas por conocerle, si tu amor por tus hermanos no está creciendo, tiembla. Ten temor, porque quiere decir que tú todavía no eres el objeto del amor de Dios. Y necesitas arrepentirte, porque a quien Dios ha amado,
esa persona es transformada. Jesús nunca le pediría a sus discípulos que le amen. Jesús nunca le pediría a sus discípulos permanezcan en mis palabras. Jesús nunca le pediría a sus discípulos un mandamiento como amen, como yo los he amado, si Él no estuviera completamente convencido de que el poder de su amor había cambiado sus corazones para que ellos pudieran amar a Dios. Esa doctrina es la doctrina de la regeneración. Es la profecía que Dios hace a través de los profetas de que Él iba a cambiar el corazón duro de piedra y que pondría ahora la ley en sus mentes sin corazones. Si has confiado en Jesús, lo directamente proporcional es que tú amas a Dios. Lo directamente proporcional es que tú amas su palabra, la obedeces y te gozas. Y si eso no ha pasado en tu vida, mi amado visitante, invitado o por más tiempo que lleves, si tu amor por el Señor, si tu amor por su palabra, si tu amor por la obediencia a Dios no está creciendo, yo te ruego, antes de que termine este año, arrepiéntete porque Dios no te ha mostrado entonces su amor. Y necesitas arrepentirte de amarte más a ti, de amar más a tus propósitos, de amar más tus seguridades antes que al Señor. Porque no hay quien haya sido amado por el Padre, que no haya sido regenerado para que pueda amar al Dios que le ha creado y a aquellos que le rodean. Pero si tú has visto un destello de su amor, gózate. Gózate inefablemente porque sea como sea que has terminado el año con el amor de Dios. Has terminado con el año con el amor de Dios y puedes por un milagro sobrenatural responder al mandamiento de amar a los otros como Cristo ama. ¿Cómo Cristo ama? Cristo ama a pecadores. Cristo ama a transgresores de su ley, Cristo ama a ofensores, Cristo ama a ignorantes atrevidos, Cristo ama a sus enemigos. Así que si tú has creído en Cristo, ama a pecadores como tú. Empieza por la iglesia. Versículo 14 dice el Señor Jesús: si ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Así que tú verás la manifestación de que estás unido a Cristo y su amor en tu obediencia. Y sobre todo esa obediencia en qué? En amar a Dios y amar a tus hermanos. El Señor Jesús del versículo 15 dice: ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Es hermoso saber que Jesús viene a ser un vínculo de amor para que ese amor transforme todo lo que toca. Y Jesús quería que empezaran entre quienes, entre ellos. Así que un propósito súper ambicioso, más allá de tus alcances, imposible, en el que vas a fallar una y otra vez el año que viene, es: ama a los hermanos en la iglesia. Ámalos como Cristo te ha amado. Cuando los veas en pecado, ámalos allí. Cuando veas que tu esposa peca contra ti, cuando veas que en la iglesia el pastor, los hermanos no son suficientes, es el momento para ver la gloria de Dios. Ámalos, obedece el mandamiento. Si tú crees que alguien como que no te caes tan bien, entonces recuerda, Dios te envió y te ordenó, ámalo. Y esa va a ser la manifestación de que tú tienes una relación con Dios. Porque eso es un milagro. ¿Por qué la sociedad no ama a sus enemigos? La sociedad ama a los que le caen bien, a los que se visten igual, a los que tienen el mismo estatus, a los que se parecen, a los que hablan como nos gusta. Pero Jesús llamó a gente bien diferente y les dice: ámense. Y en esto será la manifestación de que ustedes son mis amigos. La bendición de lo que les he revelado se manifestará en ustedes. La primera iglesia neotestamentaria, la dimensión de la gloria de Dios, donde se refleja comunidades sencillas. Aquí, donde podemos ver el amor de Dios. Entonces, ¿qué nos manda el Señor? Ama a los pecadores, ámalos como Dios nos ha amado. Conoce al Padre, compárteles de su amor,
Necesitas involucrarte en la iglesia. ¿Cómo vas a amar a alguien si no te involucras con esas personas? Si no les llevas a meditar también en la palabra, si no compartes tiempo con ellos, ¿cómo vas a amar a alguien y cumplir el gozo que Dios te ha permitido tener si no pasas tiempo con las personas de la iglesia? Necesitas tiempo con el Señor y tiempo con las personas que Dios te ha permitido caminar con ellas. Permanece en el amor de Dios por los pecadores como tú y ama a los pecadores como tú. Esa será la seguridad del año que viene para ti. Era la seguridad de los discípulos y será la seguridad para ti. Y tú dirás, bueno, ¿y con qué comemos? ¿Con amor? Bueno, sí. Cuando amamos al Señor, permanecemos en su palabra. ¿Será que cómo le va a ir a una persona que permanece en la palabra de Dios? Dios promete que su amor le va a rodear. Dios promete que ahí va a estar su seguridad. Y esa es la fe. Obedecer la palabra de Dios, experimentar el gozo aún en medio de las situaciones difíciles. Así que por último, para concluir, si has creído en Dios, Dios te ha elegido para que des fruto amando. Qué increíble y sencilla conclusión de Jesús. Si tú has creído en Dios, Dios te ha elegido. Imagínense, Dios ha hecho un plan durante todos los tiempos y escoge a unas personas y dice, esto los voy a elegir para que den fruto amando. Esa es la vida cristiana. Amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Versículo 16, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé. Es decir, Dios escoge a unas personas y les da una orden, un sentido de vida, una razón para vivir. Y les dice, vayan y den fruto y que su fruto permanezca para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros, que se amen. Hubiera podido decirles, vayan y planten iglesias, hagan organizaciones, hagan misiones a tantos lugares, hagan un proyecto de caridad, ayuden a los pobres, establezcan una institución religiosa para que toda esta doctrina se preserve. Ámense, amen al Padre, permanezcan en su palabra y permanezcan en mi amor a través de cómo se aman. Así que todos los amados por el Padre son elegidos para que den fruto. Sus peticiones serán un flujo que fluye del amor del Padre y pedirán al Padre, el Padre responderá. ¿Cómo será esa vida? Es una vida fuerte, firme. Imagínense cómo es la vida de alguien que Dios le ama y responde sus oraciones para su gloria. Es una vida que se proyecta con estabilidad, con firmeza y que está seguro, gozoso. Y que es alguien muy amoroso. Si hay algún objetivo que yo me he planteado, algo por lo que vale la pena algún día ser recordado, algo por lo que vale la pena que tú ambiciones el año que viene, es que seas más amoroso. Pero no un amor como el que conocemos secularmente, ¿no? Ese amor que da regalos, que abraza y da sonrisas de vez en cuando y ¿cómo estás? Eso no es amor. ¿Qué dice Jesús? Amen como yo les he amado. ¿Cómo ama Jesús? En el momento más oscuro ama Jesús. Eso es amor. Cuando te encargas de guiar a una persona a Cristo en medio de su pecado más oscuro, una marca clave de un cristiano es que ama a los pecadores. ¿Quieres ver a un cristiano real? Míralo cómo está apasionado por amar a los que no conocen a Jesús y llevarlos a que conozcan a Jesús. Cómo ama a los hermanos en la iglesia, cómo ama la palabra de Dios, cómo crece en su entendimiento de Dios. Así que como conclusión, permanece en el amor de Dios por los pecadores como tú y ama a los pecadores, tu objetivo. Te gozarás el año que viene si te enfocas en eso.
pero sabemos que es imposible. Entonces nuestra mirada está puesta en aquel que pudo transformar a corazones de piedra y mirar a Él cómo nos amó. Cada vez que permanecemos en las palabras de Jesús, estamos recordando cómo nos amó, cómo nos transformó, cómo cambió nuestros corazones de piedra. Así que, por último, el primer punto era: gózate en permanecer en el amor del Padre el año que viene. El privilegio lo tienes delante de ti, gózate en permanecer. Recuerda, segundo punto, el Señor Jesús te envió a amar como Él te ha amado. ¿Cómo ama Jesús? Ama en el pecado, no ama en la buena, no ama a los que le caen bien, ama al pecador, interviene por él, va, intercede para reconciliarlo con el Padre. Alguien que te ofendió necesita de tu amor para reencaminarse. Entrega tu vida para que más personas pecadoras como tú puedan conocer al Señor. Haz todo lo que esté a tu alcance para amar a los pecadores. Y por último, si has creído en Dios, recuérdate, última vez, si has creído en Dios, has sido designado para que vayas y des fruto amando. El propósito de la vida cristiana es que eres elegido para amar a Dios y amar a los pecadores. Ese es el gozo de la vida. Esa es la vida que se disfruta. Jesús dice: quiero que hagan esto para que el gozo esté en ustedes. Sin importar lo que suceda, permanezcan en el amor de Dios por los pecadores como ustedes y amen a los pecadores, como Cristo les ha amado. En Cristo hay poder para amar a Dios. Nuestra fe puesta en Cristo nos permite tener el poder en su Espíritu para amar a los pecadores, para amar a los hermanos. Una buena aplicación es: procúrate más tiempos con Dios y su palabra este año. Pídele a Dios que te dé amor por Él. Señor, permíteme amarte. Pídele a Dios que te permita amar a los que te caen mal, empezando por aquí en la iglesia. A los que tal vez no te relacionarías. Y entonces el gozo estará en ti. Y pase lo que pase, al igual que los discípulos, estarás gozoso. No preguntarás como la canción ¿qué es el amor? No estarás cantando de amores pasajeros y gozándote por quién te amó, quién no, sino que tu vida será una fuente de gozo, porque experimentarás a diario un amor que te sacia, que te da fuerza, que te da paz, que te permite proyectarte en la vida. Y eso es inigualable, mis amados. El amor de Dios cambia la vida del que sea, y tú necesitas ese amor. Tienes dos opciones: ya lo experimentaste y necesitas crecer en eso permaneciendo en las palabras de Cristo, o lo más triste, tal vez nunca has experimentado el amor de Dios. ¿Cómo sabes que no has experimentado el amor de Dios? Porque no amas a Dios. Si tú no pasas más tiempo con Dios, no le amas. Si tú no amas su palabra, es porque no le amas. Si tú no amas a las personas de la iglesia, es porque no amas a Dios. El amor de Dios no ha sido revelado en ti. Y la buena noticia es que hoy Dios quiere que tú inicies el año que viene abundando en las cascadas infinitas del amor y la gracia de un Dios que nos amó siendo pecadores, que no le amábamos, que no amábamos a la gente, que somos egoístas, ¿sí? Oremos al Señor. Dios, gracias por este año. Gracias porque el estándar de tu amor es un estándar que no podemos cumplir. Empezamos reconociendo y pidiendo perdón porque no podemos, Dios, permanecer en tus palabras. Es tan fácil distraernos en otras palabras, en otros mensajes. Es tan difícil amar a aquellos que tú has amado. Nos creemos mejores, tenemos sentimientos de inferioridad, somos individualistas, Señor, construimos nuestro propio reino. Pero tú eres tan lleno de gracia y misericordia que has decidido venir a amarnos justo en el peor momento de nuestro egoísmo, en nuestro amor propio. Decidiste venir a morir por aquellos que no amaban, mostrar tu amor por los que no lo merecían, como yo, como nosotros. Y nosotros queremos
al igual que Jesús instruía a sus discípulos, responder a esa instrucción con fe, de que si hemos puesto nuestra confianza en ti, Señor Jesús, que eres capaz de transformarlo todo, tu amor por los que no lo merecían, es capaz de transformar nuestro corazón para amarte a ti, Señor. Yo te ruego por aquellos que necesitan hoy arrepentimiento. Señor, si ellos pueden ver que no te aman, que hoy sea el día en donde reconozcan que no te aman y que necesitan arrepentirse de amarse más a ellos que a ti. Señor, llévalos a tu palabra, te ruego por ellos. Llévalas al arrepentimiento. Pero aquellos que han visto un resplandor de tu amor, Señor, yo te pido que por favor les lleves mucho más a permanecer en tu palabra, a obedecerla y a experimentar el gozo que produce saber que tú les amas. Y que con ese mismo amor que les has dado ellos puedan amar a otros. Que el año que venga ellos puedan saber que su mayor gozo es saber que tú les amas. Y que tienen el privilegio de amar a pecadores como tú y como yo, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de meditar en tu palabra, de proyectarnos con seguridad el año que viene, conociendo que tu amor será suficiente en medio de las dificultades. Te damos todas estas cosas en medio de este tiempo, a través de Cristo Jesús, quien nos amó, el Padre que planeó este horizonte de amor para con su pueblo, y el Espíritu Santo que nos llena del conocimiento, de la revelación de tu amor, Señor. Gracias. Amén.